Abogados, ¿cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta de que su cliente estaba saboteando por completo su propio caso? Historia 1. Soy abogado penalista y pensé que ya lo había visto todo hasta que conocí a este cliente. Lo arrestaron por un delito relativamente menor, fraude administrativo. El caso era defendible. Había errores claros en el procedimiento policial y pruebas obtenidas de forma dudosa. Le pedí una sola cosa: no hablar del caso con nadie. 3 días después, me enteré por el fiscal de que mi cliente había grabado un podcast de 40 minutos contando su versión real, donde admitía cosas que ni siquiera estaban en el expediente. Peor aún, lo tituló "Cómo burlé al sistema durante años". Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo: "Quería ser transparente. Además, mis seguidores merecen la verdad". Intenté excluir la grabación, pero él mismo la subió a varias plataformas con su nombre completo. El juez no tuvo piedad. Ese fue el momento en que entendí que no estaba defendiendo a un acusado, sino a su ego. Historia 2. Trabajo en derecho familiar. Representaba a un hombre en un divorcio complicado, con disputa por la custodia. Todo iba sorprendentemente bien hasta que noté que el juez estaba molesto. Durante un receso, me mostraron el problema. Mi cliente había creado un hilo en Twitter narrando el juicio en tiempo real, burlándose de su exesposa, del juez y, por alguna razón, de mí. Incluía frases como: "Mi abogado no entiende la estrategia superior que tengo". Lo peor fue cuando publicó: "No necesito custodia, solo quiero que ella pierda". Eso apareció impreso y subrayado en la siguiente audiencia. El juez lo leyó en voz alta. Yo supe en ese instante que la custodia estaba perdida. No por la ley, por orgullo mal manejado. Historia 3. Defendía a una empresa demandada por despido injustificado. El caso era técnico, aburrido y ganable. El CEO insistió en asistir para aprender. Durante el testimonio de la demandante, el CEO empezó a reír, literalmente. Luego, sin que nadie se lo pidiera, se levantó y dijo: "No la despedimos por eso. Fue porque era insoportable". Silencio absoluto. Intenté intervenir, pero ya era tarde. El juez le pidió que se sentara. El jurado lo miraba como si hubiera confesado un crimen. Ese comentario espontáneo costó millones. Fue la primera vez que vi a un cliente perder un caso en una sola frase. Historia 4. Abogada de inmigración aquí. Representaba a un hombre con posibilidades reales de regularizar su estatus. Le advertí que fuera completamente honesto conmigo. Me juró que lo era. El día de la entrevista oficial, el oficial sacó una carpeta extra. Dentro, había capturas de pantalla de Facebook donde mi cliente ofrecía ayuda para cruzar la frontera, a cambio de dinero. Publicaciones recientes, con emojis. Me miró y dijo: "Eso era en broma". No, señor, no lo era. Su solicitud fue rechazada en menos de 10 minutos. Yo solo pensé: si me lo hubiera dicho antes, tal vez habría podido ayudarlo. Tal vez. Historia 5. Soy abogado laboral. Mi cliente demandó por acoso en el trabajo. Teníamos mensajes, testigos y un patrón claro. Todo iba sólido, hasta que llegó la audiencia preliminar. El abogado contrario presentó un video. Era mi cliente, en una fiesta, gritando frente a la cámara: "Voy a demandar a mi jefe y hacerme rico, no importa si es verdad o no". Resultó que el video lo había enviado él mismo a un grupo de WhatsApp del trabajo meses antes. Cuando le pregunté por qué lo grabó, respondió: "Era sarcasmo, obvio". El juez no encontró nada gracioso. Yo tampoco. Historia 6. Abogado civil por aquí. Defendía a un hombre demandado por incumplimiento de contrato. El acuerdo original era confuso, pero teníamos margen para negociar o incluso ganar. Le repetí varias veces: "No intentes arreglarlo por tu cuenta". 2 días antes de la audiencia, mi cliente decidió enviarle un correo directamente a la otra parte. Un correo larguísimo. En él explicaba lo que realmente pasó. Corregía cláusulas, reinterpretaba fechas, y sin darse cuenta, admitía que sabía que estaba incumpliendo, pero que pensó que nadie se daría cuenta. Ese correo fue impreso, resaltado y presentado como prueba principal. El juez ni siquiera necesitó escuchar el resto. Cuando terminó la sesión, mi cliente me dijo: "Quería ser honesto para que pareciera razonable". Y lo fue. Honestamente culpable. Historia 7. Trabajo en derecho penal juvenil. Representaba a un chico acusado de vandalismo. Era su primer problema legal. Todo apuntaba a libertad condicional y servicio comunitario. Antes de la audiencia, revisé su teléfono por recomendación de su madre. Encontré un grupo de Telegram llamado Caos Nocturno. Había videos del delito desde múltiples ángulos. Música dramática, filtros, subtítulos como "Nadie puede detenernos",
El peor detalle, uno de los videos terminaba con él mirando a la cámara y diciendo la fecha exacta del juicio, riéndose. Cuando le pregunté por qué lo guardó todo, respondió, es para el recuerdo. El fiscal también lo recordó perfectamente. La sentencia fue mucho más dura de lo esperado. Historia 8. Abogada corporativa. Representaba a una startup demandada por uso indebido de información confidencial. El fundador juró que jamás había tocado esos datos. Durante el proceso de descubrimiento, la parte contraria presentó capturas de Slack. Eran mensajes del propio fundador, explicando cómo había copiado la información antes de que los abogados arruinaran todo. Yo no tenía esos mensajes porque él no los consideró importantes. En la sala, el juez levantó la vista y dijo, gracias por la honestidad tardía. Nunca olvidaré la cara de mi cliente cuando entendió que no había perdido por una gran conspiración, sino por exceso de confianza y un chat mal borrado. Historia 9. Derecho de familia otra vez. Custodia compartida. Caso delicado pero equilibrado. Le pedí a mi clienta que mantuviera un perfil bajo en redes sociales. El día antes de la audiencia, la contraparte presentó una compilación de TikToks. En ellos, mi clienta hablaba sobre odiar ser madre, necesitar escapar de los niños y usar el drama legal para manipular al ex. Cuando le pregunté por qué subía eso, me dijo, es solo contenido, la gente entiende. El juez no lo entendió así. La custodia tampoco. Historia 10. Abogado de seguros. Defendía a un hombre que reclamaba una indemnización por incapacidad laboral tras un accidente. Los informes médicos lo favorecían. El problema llegó cuando la aseguradora presentó fotos de Instagram. Mi cliente participando en una competencia de CrossFit, levantando pesas, celebrando con el texto, nada me detiene. Fechadas exactamente durante el periodo de incapacidad total. Intentó explicarlo diciendo que el dolor es mental. El juez cerró el expediente ese mismo día. Yo cerré mi libreta y pensé lo mismo que pienso cada vez que pasa algo así. La ley puede ser compleja, pero el autosabotaje siempre es sencillo. Historia 11. Soy abogado penalista. Mi cliente enfrentaba cargos por posesión con intención de distribución. Teníamos una ruta clara: atacar la legalidad del registro y negociar una reducción. Le dije, no hables con nadie del caso. Ni con tu primo, ni con TikTok. Una semana después, el fiscal llegó con una memoria USB. Era un live de mi cliente titulado Pregúntame lo que sea. Mi arresto. Respondía preguntas como si fuera un influencer. Alguien le comentó, ¿y si vendías? Y él, riéndose, dijo, obvio, si no, ¿de qué vivo? Luego soltó la ubicación exacta donde guardaba lo demás, y hasta bromeó con que la policía solo encontró una parte. El juez lo vio con cara de, ¿en serio me haces perder el tiempo? Yo lo vi y supe que el caso se acababa ahí. No fue la evidencia, fue la necesidad de presumir. Historia 12. Abogada de Derecho Administrativo. Representaba a una mujer que quería apelar una multa grande por operar un negocio sin permisos. El argumento era fuerte. Hubo notificaciones mal entregadas y plazos mal calculados. Lo único que necesitaba de ella era disciplina, no contactar a la oficina municipal. ¿Adivinen qué hizo? Entró a la página de reseñas de la alcaldía y dejó un comentario con su nombre completo, su dirección y una confesión accidental. Sí, trabajé meses sin permiso porque los trámites son una estafa. Encima añadió, si me vuelven a multar, les juro que seguiré igual. El funcionario encargado imprimió la reseña y la anexó al expediente como si fuera una carta firmada. En la audiencia, el juez me preguntó si esa declaración era auténtica. Yo respiré hondo, miré a mi clienta y ella asintió orgullosa, como si hubiera hecho justicia social. Su apelación murió por una reseña de una estrella. Historia 13. Trabajo en demandas por lesiones personales. Representaba a un hombre que decía haber quedado con movilidad limitada tras un choque. No era un caso perfecto, pero se podía resolver. Le pedí ser cauteloso y, por favor, no exagerar. En la deposición, todo bien, hasta que empezó a narrar su incapacidad. Dijo que no podía levantar ni una bolsa de pan, que no podía agacharse, que no podía subir escaleras. Lo dijo con tanta seguridad que casi me convenció. El problema es que la otra parte contrató un investigador. Presentaron un video de mi cliente cargando un sofá por las escaleras de su edificio. Y no solo eso, se le veía haciendo pausas para reírse con un amigo, como si fuera un reto. Lo peor fue cuando el abogado contrario le preguntó, ¿eso parece una bolsa de pan? Mi cliente intentó decir que era una excepción milagrosa. El juez no cree en milagros cuando hay video. Historia 14. Abogado de divorcios.
Mi cliente quería demostrar que su exesposo ocultaba ingresos. Teníamos indicios, transferencias raras, cuentas no declaradas, un estilo de vida que no cuadraba. Íbamos a pedir auditoría y medidas cautelares, pero ella decidió acelerar el proceso. Se metió al correo de él sin autorización y descargó estados de cuenta. Luego, como si fuera la cosa más normal, me los mandó por WhatsApp con un mensaje. Mira lo que encontré, jeje. Me quedé helado. No solo era ilegal, era el tipo de prueba que te explota en la cara. Le dije que no podíamos usarlo. Se molestó y, en un arranque, se lo envió al abogado contrario para asustarlos. Resultado: en vez de hablar de cuentas ocultas, terminamos en una pelea legal por acceso indebido y violación de privacidad. Ese día entendí que algunos clientes no quieren ganar, quieren castigar, aunque el precio sea su propio caso. Historia 15. Abogada de defensa en un caso de difamación. Mi clienta, una influencer, había acusado públicamente a otra de estafa sin pruebas sólidas. Aún así, había margen. Podíamos argumentar opinión, falta de malicia real, retractación parcial. Le dije: borra publicaciones, no hables más del tema, no respondas provocaciones. La noche anterior a la audiencia, hizo un video de 3 minutos, pantalla dividida, música intensa, y ella diciendo: mañana voy a la corte y les prometo que voy a destruirla. Y luego, mostró pruebas que eran capturas editadas por ella misma. Lo dijo en voz alta. Tuve que retocar un poco para que se entienda. El video se volvió viral. La otra parte lo presentó completo. El juez lo vio. Pausó justo en la frase de retocar y levantó la ceja como si estuviera viendo un tutorial de autoincriminación. Mi clienta me susurró: pero quedó buenísimo, ¿no? Sí, buenísimo para perder. Historia 16. Soy abogado de quiebras. Mi cliente llegó diciendo que quería hacer todo legal porque estaba ahogado en deudas. Perfecto. Papeles, inventario de bienes, declaración jurada. Le repetí 20 veces la misma regla. No vendas nada, no transfieras nada, no muevas dinero hasta presentar. 2 días después me manda un audio feliz. Licenciado, ya solucioné lo del carro. Se lo vendí a mi cuñado por $1 para que no me lo quiten. Sentí cómo se me congeló la espalda. Le expliqué que eso era una transferencia fraudulenta de manual. Él insistía en que era una jugada inteligente. Para rematar, el cuñado publicó la foto del auto nuevo en Facebook con el comentario: gracias, bro, un ofertón, jajaja. En la audiencia, el síndico ya tenía impreso el post y el comprobante del $. Ahí supe la verdad. Yo no estaba gestionando una quiebra. Estaba intentando ponerle cinturón de seguridad a alguien que aceleraba directo hacia el muro. Historia 17. Defiendo en casos de DUI, manejo bajo influencia. El caso era relativamente salvable. No hubo choque. El alcoholímetro tenía inconsistencias y el policía cometió un par de errores en el protocolo. Le dije a mi cliente: no hables con el policía, no contactes testigos, no intentes arreglarlo. A la semana, me llama desde un número desconocido, susurrando como si estuviera en una película. Lick, ya tengo la solución. Le ofrecí dinero al guardia para que olvide el reporte. Yo casi le cuelgo. Le pregunté si estaba bromeando. Number. Además, lo hizo por mensaje de texto, y el policía, por supuesto, lo reportó. Lo peor, mi cliente se indignó y mandó otro mensaje, algo como: entonces eres igual que todos. Llegó la fiscalía con captura de pantalla y un cargo nuevo. Intento de soborno. Pasamos de discutir una prueba técnica a explicar por qué mi cliente creyó que la corrupción era una estrategia de defensa. Ese fue el momento exacto en que entendí que el verdadero enemigo del caso no era el alcoholímetro, era su impulsividad. Historia 18. Soy abogada de sucesiones. Representaba a 2 hermanos que querían impugnar un testamento porque sospechaban manipulación. Había indicios, cambios raros al final de la vida del padre, un nuevo amigo metido en todo, y firmas que parecían temblorosas. Les dije: todo lo que toquen se puede convertir en evidencia. No entren a la casa, no saquen documentos. Una tarde me llega un mensaje. Encontramos el testamento original. Bien. Luego, pero se rompió un poquito. Y después el remate. Lo pegamos con cinta y lo fotocopiamos para que no se note. Yo sentí que se me apagaba el cerebro. El documento original, alterado, con cinta, con fotocopia, una fiesta para cualquier perito. Cuando llegamos a corte, la otra parte no tuvo ni que esforzarse. Solo preguntó por qué el testamento original tenía marcas recientes de pegamento y por qué olía a marcador. Mis clientes juraban que lo hicieron para ayudar. Ahí me di cuenta de la tragedia.
Tenían razón en sospechar, pero se sabotearon al convertir la evidencia en manualidad escolar. Historia 19. Abogado de arrendamientos. Defendía a un dueño que quería desalojar a un inquilino por falta de pago. El caso era claro. Meses sin pagar, avisos enviados, todo en regla. Le dije, no lo hostigues, no cambies cerraduras, no cortes servicios. Hazlo por la vía legal. Una mañana me manda un video, la puerta del edificio, con un cartel enorme que decía deudor, y la cara del inquilino impresa, como póster de Se busca. En el video se escucha a mi cliente riéndose y diciendo, así aprende, licenciado. Yo le escribí, borra eso ya, en mayúsculas. Demasiado tarde. El inquilino no solo lo grabó también, lo llevó a un abogado y presentó una contrademanda por acoso y represalias. El juez, que venía listo para firmar el desalojo, terminó dándole una charla a mi cliente sobre derechos básicos y conducta abusiva. Fue el día que aprendí que ganar un caso simple es fácil, hasta que tu propio cliente decide convertirse en el villano del expediente. Historia 20. Soy abogada laboral, del lado del empleado. Mi clienta denunciaba discriminación y despido injustificado. Teníamos correos feos, comentarios de supervisión y un historial impecable. Lo único que necesitaba era paciencia y honestidad. No fabriques nada. No agregues documentos. Lo real ya es suficiente. En la revisión de pruebas, noté algo raro. Un correo donde su jefe supuestamente decía, te despido por tu condición. Sonaba demasiado perfecto. Revisé metadatos, formatos, la cadena del email, y me di cuenta. Ese correo no existía en el servidor de la empresa. Solo existía como captura en el teléfono de mi clienta. Le pregunté directo. Se puso a llorar y dijo, es que si lo veía escrito, el juez lo entendería más rápido. Ese fue el instante en que entendí que el caso se nos podía caer entero. No por falta de verdad, sino por una mentira para ayudar. Tuvimos que replantear todo, retirar esa prueba y rezar para que la otra parte no lo usara como bomba nuclear contra su credibilidad. A veces, el autosabotaje no viene de maldad, viene de desesperación, y destruye igual. Si quieres, sigo con 5 más manteniendo variedad. Nada de repetir redes sociales, confesiones, influencers, y con longitudes mezcladas dentro de 800 a 3000 caracteres. Historia 21. Soy abogado defensor en un caso de agresión. Mi cliente insistía en legítima defensa y, honestamente, había una posibilidad. El video de una cámara le daba algo de razón, y un testigo estaba dispuesto a declarar que la otra persona inició el problema. Le dije lo obvio. No te acerques al testigo. No le escribas. No lo llames. 2 noches después, el testigo me llama asustado. Resulta que mi cliente le mandó un mensaje larguísimo. Hermano, acuérdate que tú viste que yo solo me defendí. Di lo correcto. No me falles. Y para hacerlo más convincente, le ofreció pagarle el Uber a la corte y una gratificación por el tiempo. En la audiencia, la fiscalía no necesitó atacar nuestra teoría. Atacó nuestra ética. Presentaron los mensajes como intento de influir en un testigo. El juez me miró como si yo hubiera escrito el texto. Yo solo podía pensar, íbamos a discutir hechos, y ahora estamos discutiendo intimidación. El caso se torció en una sola conversación que nunca debió existir. Historia 22. Abogada de derecho de consumo. Representaba a un hombre que demandaba a una tienda por venderle un producto defectuoso y negarse a la garantía. Teníamos recibos, chats y un peritaje simple. Caso fácil, hasta que me llega un paquete de mi cliente. La caja del producto, el producto y una nota. Le hice unos ajustes para que se note mejor el defecto. Ajustes era quedarse corto. Había abierto el aparato, arrancado piezas, quemado un cable, sí, quemado, y luego lo volvió a cerrar con pegamento. Quería que el juez lo viera clarito. Le expliqué que acababa de destruir la prueba principal y que la otra parte podía decir que él causó el daño. Su respuesta fue, pero ahora sí parece roto de verdad. En la audiencia, el técnico de la empresa solo levantó el producto y dijo, esto fue manipulado. Y tenía razón. Yo supe ahí que mi cliente había convertido una disputa de garantía en una acusación de fraude. Historia 23. Soy abogado en un caso por negligencia médica. Mi clienta perdió a su padre y estaba devastada. Había señales de mala práctica, pero estos casos requieren precisión. Registros, cronología, expertos. Le pedí que no hablara con el hospital y que no investigara por su cuenta. Una semana después me manda una foto. Ella en la recepción del hospital con una sonrisa y un pastel que decía, gracias por nada. Me reí por nervios. Hasta que vi el texto debajo. Los grabé mientras me pedían que me fuera. Claro que los grabó.
Y claro que alguien más la grabó a ella, discutiendo con personal, gritando nombres y diciendo, voy a hundirlos aunque tenga que mentir. No solo dañó su credibilidad, le dio al hospital material para pintarla como hostigadora y poco fiable. Ese fue el momento en que entendí que el duelo puede empujar a alguien a querer venganza rápida, y esa prisa es gasolina para el adversario. Historia 24. Abogada defensora en un caso de robo en tienda. Mi clienta juraba que fue un malentendido. Pagó, se confundió, la alarma sonó. La cámara era borrosa y el guardia no estaba seguro. Teníamos posibilidad de desestimar o, mínimo, un acuerdo mínimo. El problema fue que mi clienta se obsesionó con probar su inocencia y decidió regresar a la tienda para reconstruir la escena. Sí, volvió al mismo lugar, con el mismo bolso, e intentó grabarse caminando por la salida para enseñar que es fácil equivocarse. La seguridad la reconoció, llamó a la policía y terminó con un nuevo reporte por allanamiento y alteración del orden. Cuando me lo contó, dijo, pero ahora tenemos video. ¿Sí? Video de ella volviendo al lugar del supuesto delito como si fuera una influencer de True Crime. En ese instante supe que ya no peleábamos por el primer incidente, peleábamos por la impresión de que ella no entiende límites. Historia 25. Soy abogado en un caso de contrato de alquiler comercial. Mi cliente, dueño de un local, demandaba al arrendatario por daños y por abandonar el lugar sin pagar. Todo estaba documentado. Inventario inicial, fotos, actas. Solo necesitaba que dejara el local intacto hasta que el perito lo evaluara. El día que debía ir el perito, mi cliente me manda un mensaje. No te preocupes, ya lo arreglé un poco para que se vea presentable. Yo casi me atraganto. Llegué y vi que había pintado encima de manchas de humedad, cambiado cerraduras y tirado basura vieja, que resultó ser parte del equipo del arrendatario, que ahora se podía reclamar como pérdida. En corte, el abogado contrario sonrió con calma. ¿Dónde están las condiciones originales del inmueble? Mi cliente, orgulloso, respondió. Yo lo dejé mejor. Y ahí lo entendí. Había borrado el escenario del crimen antes de que llegara el investigador. No por malicia, sino por esa manía de hacer las cosas a su manera. Y su manera nos costó el caso. Si quieres, puedo seguir con 5 más manteniendo la regla de variedad total. Distintos ámbitos, distintos tipos de autosabotaje, sin reciclar redes, amenazas, confesiones. Historia 26. Soy abogado de apelaciones. Mi cliente quería anular una sentencia por un error procesal real. El juez anterior había admitido evidencia dudosa. Teníamos un argumento fino, técnico, de esos que se ganan con paciencia y silencio. Pero mi cliente se obsesionó con probar que el sistema estaba en su contra. Empezó a mandar correos a la corte, uno tras otro, con asuntos tipo corrupción, leer urgente, me están robando. Yo le dije que parara. No paró. El día que presentamos el escrito formal, el tribunal ya tenía una carpeta con sus mensajes impresos. En la audiencia, uno de los magistrados preguntó, «Seco, ¿usted entiende que esto no es un foro de quejas?» Mi cliente intentó explicarse y terminó insultando al tribunal. Literalmente. Se enojó, levantó la voz, dijo que todos estaban comprados. Ahí sentí el clic. Habíamos pasado de una apelación seria a un espectáculo. La corte no discutió el fondo con el mismo interés. Se enfocaron en su conducta, en su falta de respeto, en su incapacidad de seguir instrucciones. Perdimos la oportunidad por una guerra personal que él decidió pelear solo. Historia 27. Abogada de lesiones en el trabajo. Mi cliente decía que se lastimó la espalda por falta de seguridad. Era creíble. Reportó el accidente, fue al médico y había testigos. El patrón estaba nervioso, lo cual siempre ayuda. Todo se vino abajo cuando le pedí su historial médico completo y me dijo, no hace falta. Insistí. Apareció un detalle. Mi cliente había visitado 3 clínicas distintas la misma semana, contando historias ligeramente diferentes para cada una. En una decía, me caí en la obra. En otra, me lesioné levantando a mi hijo. En otra, me dolió de la nada. Cuando lo confronté, me dijo, quería ver cuál diagnóstico me convenía más. La aseguradora lo olió como tiburón. En la mediación, sacaron los 3 reportes y los pusieron en fila. No atacaron el accidente, atacaron su credibilidad. Ese fue el momento en que supe que ya no peleábamos por una lesión, sino por la impresión de fraude que él mismo fabricó con su optimización. Historia 28. Soy abogado en un caso de estafa como víctima. Mi clienta transfirió dinero a un inversionista falso. Teníamos rastros bancarios, conversaciones y chance de congelar fondos si actuábamos rápido. Le dije, no lo enfrentes, no lo amenaces, déjame a mí. Ella no pudo.
Le escribió al estafador diciendo que ya tenía abogado, que lo metería preso, que conocía gente. Y luego el error final. Le mandó una captura donde se veía el número de reporte policial y el nombre del detective. Al día siguiente, el estafador desapareció, cerró cuentas y movió el dinero. Cuando fuimos con el banco, nos dijeron lo obvio. El sospechoso tuvo tiempo de reaccionar. Mi clienta lloraba repitiendo: solo quería que sintiera miedo. Ahí comprendí la primera señal de autosabotaje, cuando alguien confunde justicia con desahogo. Y ese desahogo le dio al culpable exactamente lo que necesitaba. Ventaja. Historia 29. Abogada defensora en un caso de violencia doméstica. Acusación falsa, según mi clienta. Era delicado. Había mensajes que sugerían provocación, vecinos que no vieron lesiones y contradicciones en la denuncia. Le dije con claridad: no hables con la otra persona, ni una palabra, ni un emoji. Mi clienta me juró que entendía, y luego hizo lo peor con la mejor intención. Se presentó en la casa de la denunciante para cerrar el tema como adultas. Llevó flores, llevó una carta, llevó a su hermana de testigo. La policía llegó antes de que terminara la frase: solo quiero hablar. Violación inmediata de la orden de no contacto, aunque ella jurara que era un gesto pacífico. La carta terminó en manos de la fiscalía. Las flores también, como evidencia de que sabía dónde vivía y que se acercó. En ese instante supe que el caso ya no era sobre la acusación original. Era sobre un incumplimiento claro, fácil de probar, que ella misma entregó con moño. Historia 30. Soy abogado mercantil. Mi cliente demandaba a un socio por apropiarse de ganancias. Teníamos contabilidad irregular, transferencias sospechosas y un auditor listo. Todo iba bien hasta que le pedí a mi cliente que no tocara las cuentas de la empresa mientras el perito revisaba. Me respondió: tranquilo, solo voy a ordenar un poco. Ordenar significó entrar al sistema y recategorizar gastos, borrar notas internas y cambiar etiquetas para que se entienda mejor. No robó dinero, eso decía, pero alteró la forma en que se veía. Cuando el perito detectó cambios recientes en el historial, la otra parte gritó: manipulación. En la audiencia, el juez me preguntó si mi cliente había modificado registros tras iniciar el litigio. Mi cliente orgulloso dijo: sí, para ayudar al perito. Ahí lo sentí, ese vacío en el estómago. Porque en tribunales, ayudar, moviendo evidencia, se lee como ocultar. Y lo más cruel es que su objetivo era arreglar el caos, pero terminó sembrando dudas sobre todo lo demás. Si quieres, sigo con 5 más con giros nuevos. Sin redes, sin enviar mensajes, sin confesiones públicas, para que cada historia se sienta distinta de verdad. Historia 31. Soy abogado en un pleito de propiedad. Linderos entre vecinos. Era un caso de manual. Planos antiguos, peritaje topográfico, fotos de cómo estaba la cerca de toda la vida. Mi cliente estaba desesperado porque el vecino había corrido la valla unos metros, pero le dije lo más importante: no hagas nada en el terreno hasta que el perito mida. Nada de mover mojones, nada de arreglar cercas, nada de entrar a recuperar lo tuyo. Una semana después, recibo una llamada del abogado contrario. ¿Podemos hablar de la retroexcavadora? Yo no entendía. Resulta que mi cliente llevó una máquina, tiró la cerca nueva, arrancó arbustos y dejó un cartel plantado: propiedad recuperada. Llegué a ver el desastre y sentí el estómago caer. El caso pasó de disputa civil a daños y perjuicios más allanamiento más solicitud de medida cautelar urgente. En la audiencia, el juez ni me dejó terminar. Quería saber por qué mi cliente se tomó justicia por su mano. Mi cliente confiado soltó: porque era mío, y usted se iba a tardar. Ahí supe que yo no tenía un cliente, tenía una bomba con pala mecánica. Historia 32. Abogada en un caso de marca registrada. Una empresa pequeña estaba siendo demandada por usar un nombre demasiado parecido a una marca grande. Teníamos argumentos: coexistencia en mercados distintos, falta de confusión real e incluso la posibilidad de acuerdo. Le pedí a mi cliente una sola cosa: no cambies nada del branding mientras negociamos. Si lo haces, la otra parte lo usa como prueba de mala fe. 2 días después, mi cliente aparece en mi oficina con una sonrisa y una caja de productos nueva. Me dice: lo arreglé. Ahora el logo se parece menos, creo. ¿Arregló? Significó rediseñar el logo para que se pareciera más. Mismos colores, tipografía casi idéntica y un eslogan copiando el ritmo de la marca grande. Todo para aprovechar el impulso, porque, según él, ya que me demandan, que valga la pena. La otra parte presentó el rediseño como evidencia fresca de infracción intencional. Lo que era un pleito discutible se volvió un caso de
Te advertí y lo duplicaste. El juez ordenó medidas inmediatas y los daños se dispararon. El primer momento en que entendí el autosabotaje fue cuando mi cliente dijo, pero así vendemos más mientras dura el juicio. Sí, y así perdemos más rápido también. Historia 33. Soy abogado de seguros y responsabilidad civil. Defendía a un cliente que chocó por alcance. La clave era simple. No había lesión grave comprobable. El impacto fue leve y podíamos pelear el monto. Le pedí que siguiera el plan. Nada de hablar de dinero, nada de arreglar con la otra parte, y por favor, no firmar nada sin mí. A la semana me manda una foto de un papel firmado. Era un acuerdo escrito a mano con el otro conductor. Mi cliente aceptaba pagar todo lo que se necesite. Y por si fuera poco, añadió una frase romántica. Me comprometo a responder por cualquier consecuencia presente o futura. Le pregunté por qué firmó eso. Me respondió, quise ser caballero. Además, así se tranquiliza. El otro conductor, tranquilísimo, llevó ese papel a su abogado y lo convirtieron en el corazón del reclamo. Ya no discutíamos peritajes, ni causalidad, ni cifras. Discutíamos por qué mi cliente se había autodeclarado responsable de todo lo futuro. Ese día entendí que hay gente que confunde buena fe con entregar el cuello. Historia 34. Abogado penal. Cliente acusado por un delito menor relacionado con desorden público. Teníamos una estrategia limpia. Mostrar que no había intención, que la actuación policial fue exagerada y buscar un acuerdo que evitara antecedentes. Le dije, si te piden cumplir condiciones, curso, terapia, servicio comunitario, cúmplelas al pie de la letra. Es literalmente tu salida. Me juró que sí. Al mes, llega la revisión del caso y el fiscal entra sonriendo. Mi cliente había faltado a las sesiones obligatorias, no entregó constancias, y cuando lo llamaron, dijo que no cree en esas cosas. En audiencia, el juez le preguntó por qué no cumplió. Y mi cliente, como si fuera un debate filosófico, soltó, porque no hice nada malo, entonces no tengo por qué reeducarme. Yo vi la salida cerrarse frente a mis ojos. El juez revocó el beneficio y el caso volvió a la vía dura. A veces el autosabotaje no es un acto dramático. Es esa terquedad silenciosa de no hacer lo mínimo porque mi orgullo primero. Y en penal, el orgullo cobra intereses. Historia 35. Abogada en un caso de despido improcedente. Mi cliente tenía un argumento sólido. Lo echaron sin causa clara, con inconsistencias en el expediente interno y sin proceso. Lo preparé para la mediación y le dije, no aceptes nada ni negocies solo. Cualquier conversación con la empresa pasa por mí. El día de la mediación, el abogado de la empresa llega con una carpeta y dice, antes de empezar, necesitamos confirmar el acuerdo que su cliente ya aceptó. Yo me quedé fría. Resulta que mi cliente fue a la oficina de recursos humanos para cerrar bien y firmó una renuncia voluntaria con una compensación mínima, porque la jefa le dijo que así se veía mejor en su historial. Mi cliente me miraba como esperando aplausos. ¿Ves? Ya está resuelto. Number. Había firmado exactamente lo que la empresa necesitaba para borrar el conflicto. Renuncia, confidencialidad y desistimiento. Se había quitado solo el piso bajo los pies, con pluma prestada. Ese fue mi primer momento. Entender que algunos clientes no vienen a pelear su derecho, vienen a calmar su ansiedad, aunque firmen su propia derrota. Si quieres, hago otras 5 con sabotajes totalmente distintos. Sin maquinaria, branding, firmas, condiciones, para que el video no se sienta repetitivo. Historia 36. Soy abogado penalista. Mi cliente estaba acusado de robo menor en una tienda. Nada heroico, pero defendible. El video era borroso. El guardia se contradecía. Y la fiscalía quería cerrar rápido con un acuerdo. El plan era simple. Mantenernos en el no se identifica con certeza y evitar cualquier admisión. En la audiencia, el fiscal describió el hecho diciendo, el acusado tomó el artículo a las 6 y salió corriendo. Mi cliente, nervioso, levantó la mano como si estuviera en clase y soltó. No, fue a las 6:20, porque antes me quedé viendo otra cosa. Yo sentí que se me apagaba el alma. No era una confesión completa, pero era lo suficiente para conectar su presencia con el acto. El juez lo miró con esa expresión de, gracias por aclararlo. Luego el fiscal preguntó, ¿entonces usted sí estaba ahí? Y mi cliente, queriendo parecer honesto, dijo, sí, pero no fue como él lo cuenta. Ese fue el primer momento en que entendí el autosabotaje perfecto. No fue por mala fe, ni por pruebas nuevas, fue por el impulso infantil de corregir un detalle y terminar regalando el punto central. Historia 37. Abogada en un caso de responsabilidad profesional. Mi clienta demandaba a un contratista por una remodelación desastrosa.
Teníamos fotos, facturas, peritaje y un historial claro de promesas incumplidas. El contratista ofrecía migajas, así que íbamos firmes a juicio. Le advertí algo básico: no contactes al perito para convencerlo. Los peritos no son tus amigos, son ojos técnicos, y cualquier presión huele fatal. 2 días después, el perito me llama incómodo. Mi clienta le envió un paquete de cortesía con una carta tipo: si usted me ayuda a ganar, yo le recomiendo con todos mis conocidos. Dentro había una tarjeta de regalo y una lista de puntos que sería ideal que mencionara. Cuando el caso llegó a la audiencia de admisibilidad, la otra parte ya lo sabía. Presentaron la carta como intento de influir al experto. Perdimos al perito, y además el juez quedó con la idea de que mi clienta quería fabricar la ciencia. Ella lloraba diciendo que solo quería motivar al profesional. Ahí entendí. Algunos clientes creen que la verdad necesita empujoncitos, y esos empujoncitos son dinamita. Historia 38. Soy abogado en un litigio comercial. Mi cliente peleaba por incumplimiento de un proveedor. Entregas incompletas, retrasos, pérdidas. Teníamos comunicaciones y un contrato que nos favorecía. El punto débil era demostrar el monto exacto del daño, pero se podía construir con documentos contables. Le dije 1000 veces: no borres nada, ni correos, ni chats, ni respaldos. Preservación no es una sugerencia, es supervivencia. A la semana me manda un mensaje: ya ordené mi computadora. Estaba llena de basura. Ordenó significó activar una limpieza automática que eliminó correos antiguos, vació la nube y borró conversaciones para que no se malinterpreten. Peor, lo hizo después de recibir formalmente la demanda, cuando ya existía obligación clara de conservar. En corte, el juez preguntó por qué faltaban correos de los meses clave. La otra parte pidió sanciones por destrucción de evidencia. Mi cliente, queriendo verse eficiente, dijo: es que yo soy organizado, señor juez. Fue como echar gasolina al fuego. Ese día comprendí la diferencia entre un caso difícil y un caso muerto. A veces todo se decide por un botón de vaciar papelera.